Buenas, como parte de las evaluaciones del curso Elementos de Máquinas de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se nos solicitó diseñar un elevador para vehículos de tipo tijera, con una capacidad de 6.000 libras. Siguiente. Y según lo que se nos fue solicitado por el profesor, debemos diseñar un elevador que contara con una capacidad de 6.000 libras, además de una altura de elevación de 23 pulgadas, un tiempo de levantamiento de 3.5 segundos y, bueno, unas dimensiones en la posición sin elevar de 82 por 70 por 3.5, todo esto en pulgadas, además de utilizar un sistema motriz hidráulico eléctrico. Para el desarrollo del proyecto, inicialmente se plantearon tres diseños de plataformas elevadoras de vehículos tipo tijera y dichas propuestas corresponden a las ilustraciones A, B y C que se muestran en pantalla. En la primera de ellas, el elevador consiste en una única plataforma con un agujero en el centro. Además, cuenta con un único pistón central que levanta toda la estructura, una base rectangular con la misma geometría de la plataforma superior y posee un mecanismo de doble tijera como soporte. Después, el diseño de la figura B consiste en una plataforma de elevación doble de tijera simple cada uno. La estructura además posee una base reforzada para soportar el esfuerzo generado por el pistón, el cual se ubica en el eje central de la estructura. Y finalmente, el diseño de la figura C posee la misma estructura que el anterior, con la diferencia que posee una tijera doble bajo cada plataforma y dos pistones en vez de uno. Para este caso, cada pistón se ubica bajo cada una de las dos plataformas. Se selecciona el diseño del medio, el de la figura B, por diversas razones. En primera instancia, es un diseño completamente simétrico, es simple y es resistente. Y bueno, eso nos va a facilitar el análisis y el desarrollo de los cálculos asociados, a la misma vez que se asegura una estabilidad y se disminuyen pues, los costos de manufactura asociados al proceso. Siguiente. No, esa. Lo primero que se hace es, una vez que se tiene el diseño, se hace una evaluación para determinar el ángulo de elevación crítico que tienen las barras de la tijera. En este caso, se establecen tres alturas del elevador. La altura cuando el mecanismo está completamente cerrado, la altura cuando el mecanismo toca la parte inferior del auto y la altura máxima que se eleva. Se determina que el ángulo crítico es cuando se toca el carro porque se hizo un análisis de fuerzas a partir del diagrama de cuerpo libre que se muestra en pantalla para cada una de esas alturas y se obtuvo que las mayores fuerzas ocurren cuando el elevador toca por primera vez el carro. Siguiente. Seguidamente, ya conociendo esos valores de fuerza, se procede a seleccionar un pistón que sea capaz de elevar toda la estructura y no falle. Entonces, bueno, para este caso se obtuvo en el análisis anterior que el pistón debe tener una fuerza de al menos 13.094 libras. Entonces, lo que se hizo fue utilizar ese gráfico que ofrece el catálogo para encontrar la fuerza que sea la más cercana al valor que nosotros requerimos. Entonces, bueno, se selecciona la que tiene un valor cercano a las 7.5 toneladas, que eso equivale a aproximadamente 16.534.5 libras. Y entonces ese es el valor de la fuerza del pistón que se utilizará de ahora en adelante para el resto de los cálculos. Finalmente, se solicita calcular el caudal del pistón para que la plataforma se eleve en un tiempo de 3.5 segundos y utilizando pues las características del pistón se determina que ese caudal corresponde a 305.6 centímetros cúbicos por segundo. Siguiente. Una vez completamos ese análisis inicial, se planteó un rediseño del elevador el cual no tuvo mayores cambios en cuanto a la configuración del sistema, sino más bien en la modificación de la geometría de los perfiles utilizados, porque anteriormente se consideraban perfiles sólidos y materiales que hacían que el diseño fuera mucho más pesado y por ende se elevaron los costos de manufactura. Y también al final se rediseñó para seleccionar materiales que fueran
más comunes en el mercado o en la industria para esta aplicación en específico. Siguiente. Los software que se van a utilizar para la simulación y el modelado de las piezas y el conjunto mecánico es bueno, para el modelado es SolidWorks y para la simulación ANSYS. También, bueno, vamos a utilizar los valores, tomar como referencia, perdón, los valores obtenidos en ese software para compararlos con los cálculos teóricos y así determinar si se cumplió o no con los requerimientos. El primer elemento que se analiza son las barras. Es importante considerar que todas las barras tienen las mismas condiciones geométricas y las mismas dimensiones. Lo que cambia es su condición de esfuerzos. Como se puede ver, la figura B1 está sometida a compresión y la B2 a tensión. Entonces, las bandas rojas en el diagrama de cuerpo libre señalan el punto crítico o el punto en donde se espera que la pieza falle cuando está en compresión y en tensión. Lo primero que se hace en este caso es definir un perfil cuadrado de acero estructural ASTM A36 y definir las dimensiones que se adecúen a nuestro diseño y posteriormente se calculan los esfuerzos normales para cada caso, para el caso en compresión y en tensión. Y como se puede ver ahí en esos cálculos, el esfuerzo normal debido a compresión es de 12,9 kSI y es mucho mayor que el esfuerzo debido a la tensión. Entonces, por esta razón es que se continúa analizando el elemento o la barra crítica, que en este caso es la que está sometida a compresión. Posteriormente se calcula una carga crítica para determinar si el elemento va a fallar por pandeo y se concluye que no, porque la carga crítica es mucho mayor a la carga a la que realmente está sometida el elemento. Y finalmente se calcula una deformación para la barra para asegurar que la deformación no sea muy grande. Entonces, en este caso se concluye que el material seleccionado y las dimensiones son adecuadas para la condición de esfuerzos y de cargas a las cuales va a estar sometidas las barras. Bueno, ahora respecto al análisis utilizando el software, acá vemos un corte a la mitad de la sección de la barra 1, a la cual está sometida a una fuerza en compresión, ya que es el elemento crítico. La barra 2, de que está en tensión, va a fallar después de que falle esta. Entonces, acá se analiza, podemos ver los ejes, entonces se busca el esfuerzo normal en dirección X. Entonces, utilizamos aquí unas geometrías fijas y de bisagra fija para la simulación, y acá en esta otra podemos ver la ubicación y los valores de estos esfuerzos eh, justo en la mitad de la barra. Acá podemos ver que tenemos un valor de 12,39 KSI. Luego a esta barra se le analizó también la deformación axial, longitudinal en el eje X también, como podemos ver acá, y mediante el asesor de resultados del SolidWorks podemos ver que el desplazamiento máximo del modelo es de 0,0003053 metros, lo que equivale a 0,01202 pulgadas. Ahora con respecto al análisis de los pasadores, siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a tener son esfuerzos cortantes dobles debido a la compresión de las barras que están unidas a este. Y en el caso del pasador que soporta al pistón, es el mismo escenario, solo que utilizando la fuerza de este y los apoyos. Eh, con respecto a las ecuaciones, en anterior, por favor, lo que utilizamos nada más fue, o las características de estas, es que la fuerza F1 y F2 se dividió entre 4, ya que estos van a ser la cantidad de apoyos en los que van a estar los pasadores. El radio de los pasadores de las barras laterales es de 0,25 pulgadas y el pistón es de 0,6 pulgadas. Siguiente. Bueno, esta es la simulación de los pasadores. Para cada pasador se hizo una partición de 3 secciones utilizando la herramienta de curvas en SolidWorks. Esto con el fin de
realizar una sujeción de bisagra fija en los extremos y en medio colocar la fuerza, ya sea la F1 dividido entre 4, que es la que corresponde a cada barra, o la del cilindro hidráulico. Acá vemos que el esfuerzo máximo cortante en este pasador es de 8.4 KSI, ya que es un cortante en dirección Y. Esto corresponde para la barra 1 y esta sería la simulación para el pasador del cilindro hidráulico, el cual corresponde a un máximo de 7,6 KSI. Ahora, respecto a la base superior y soporte, bueno, lo primero para este cálculo teórico de la base superior, recordamos que es un perfil rectangular. Entonces, los diagramas de fuerza cortante, momento flexionante y fuerza axial se realiza mediante cortes en cada sección, con lo que se obtiene el punto crítico de este perfil localizado en el punto B. Entonces, a partir de los diagramas se calcula un esfuerzo normal debido al momento flexionante, calculando su respectiva inercia y su respectivo valor de C. Esto sumado al valor del esfuerzo normal debido a la fuerza axial, obtenemos un esfuerzo normal máximo. Luego el esfuerzo cortante se calcula tal y como se muestra, partiendo de las propiedades geométricas que nos da este perfil rectangular. Bueno, con esto aplicamos un análisis de falla estática mediante von Mises, en el cual este esfuerzo nos da 21.3 KSI. Y como este es un perfil de acero estructural, podemos ver que el esfuerzo, la resistencia de excederencia del material es mayor al esfuerzo calculado, por lo tanto, este va a, a servir. Luego, también para esta barra calculamos una deflexión. Bueno, su deflexión la calculamos como una deflexión en vigas, donde se tiene una condición de dos soportes y una carga distribuida. Con esto podemos ver que este valor de deformación o deflexión máxima que ocurre en la mitad de la viga es muy pequeña, por lo tanto no vamos a tener problemas de deformación. Y la carga crítica, al igual que en las barras, vemos que el valor de fuerza axial es mucho menor a la carga crítica del elemento, por lo tanto no se tendrá fallas por pandeo. Seguidamente se procede a realizar un análisis en la viga transversal que une esas dos estructuras que comentaba Luis anteriormente. Para ese elemento se considera la fuerza ejercida por el cilindro hidráulico en los dos planos en los que ejerce la fuerza, para así considerar los dos componentes de la fuerza. Entonces, bueno, primeramente se realiza un análisis en el plano XZ, es decir, la vista superior del elevador. Y a partir de ese análisis y esa sumatoria de fuerzas que se realizan en ese plano, se obtienen los diagramas de cortante y momento flexionantes que se muestran a la izquierda. Después, seguidamente, se analiza el plano YZ, que viene siendo como una vista frontal de la estructura, y a partir de la sumatoria de fuerzas en ese plano se determinan las reacciones para así graficar el diagrama de cortante y de flexionante, que en este caso son los gráficos que están a la derecha. Seguidamente se selecciona un perfil de acero A36 para construir esa viga. Es importante destacar que para los cálculos se consideró un valor de B 3 veces, es decir, en vez de utilizar B, se utilizó 3B. Eso significa que se solda una platina encima de otra y de otra para así aumentar el espesor de la misma para que logre resistir la carga a la cual va a estar sometida. Después de definir todas las características geométricas como la inercia y los valores de Q, se calcula el esfuerzo normal en Z.
Y después el cortante, aplicando las ecuaciones que se ven en pantalla y utilizando las características geométricas del perfil que se construye, para así después calcular el esfuerzo de un Mises. En este caso se obtuvo un valor de 19.62 KSI y está por debajo del esfuerzo de excedencia del material. Por lo tanto, se logró establecer un perfil que logre soportar la carga que ejerce el pistón sobre esta estructura. Ahora bien, lo que fue la simulación del soporte de la base superior, se utilizó el programa de ANSYS, se hicieron una simplificación en lo que fue la geometría, se eliminaron redondeos en la sección transversal del perfil, por lo que esta quedó como un rectángulo completamente recto y como parte de las parámetros se utilizó soporte fijo en lo que es la parte superior del perfil. Este iba a ser un equivalente a lo que era la carga distribuida debido al peso del vehículo y además se colocaron en 3 puntos lo que eran las reacciones tanto de las barras como la reacción que se iba a transmitir por medio del pistón. Y estos son los resultados. Se muestra como en el punto máximo se tiene un esfuerzo equivalente o Mises de cerca de 20 KSI. Y bueno, a resaltar que este coincide con lo calculado anteriormente en los diagramas de aumento cortante y de demás diagramas que se calcularon anteriormente. Siguiente, por favor. Este corresponde a lo que fue el cálculo del soporte de la base superior, donde iba apoyado el pistón. De igual forma, se hizo una simplificación en la geometría, no se utilizaron 3 placas unidas una después de la otra, sino se utilizó una única viga con un espesor de área transversal equivalente. Aquí se muestra de igual forma cómo el esfuerzo máximo de un Mises corresponde a cerca de 19 KSI, con lo que concuerda con los cálculos realizados anteriormente. Ahora, con respecto a la base inferior, vamos a utilizar un perfil de acero estructural ASTM A36. Los cálculos son muy similares a los de la base superior. Bueno, aquí se muestra lo que es el diagrama libre, perdón, diagrama cuerpo libre del perfil empleado en esta base y los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Con respecto a las características del perfil, usted tiene un H de 1.5, un B de 3 y una área de 4.5 pulgadas cuadradas. A partir del cálculo de la inercia, bueno, también la área de la sección transversal y el momento de área del elemento, se realiza el análisis de falla estática utilizando Mises. El procedimiento es el mismo que utilizado en el cálculo de la base superior, por lo que se simplificarán las ecuaciones y cálculos utilizados. Al analizar el valor del esfuerzo normal mediante Mises, se puede concluir que el elemento está correctamente diseñado, ya que la resistencia máxima de excedencia del material es mayor. Para el cálculo del pandeo en la viga, se procede a calcular la carga crítica, como se muestra a continuación, junto con la deformación de la misma. Con esto se asegura que no habrá pandeo en la viga debido a la carga crítica, debido a que, perdón, la carga crítica es mayor a la fuerza axial máxima a la que va a ser sometida la viga. También la deformación no es un factor a tomar en cuenta, ya que la misma tiene un valor muy pequeño. Ahora para analizar el soporte en la base inferior que tiene el pistón, se analiza el perfil que es rectangular y está construido con un acero estructural A36 también. Y bueno, los cálculos son muy similares a los que ya se habían realizado para el soporte superior,
con la diferencia de que en este caso se considera la reacción del suelo y entonces se analiza en un único plano. Ahí en pantalla se muestra tanto el diagrama de cuerpo libre que se plantea para el perfil, como los diagramas de cortante y de momento flexionante que resultan del análisis de sumatoria de fuerzas. Seguidamente se calcula el esfuerzo normal utilizando pues, la ecuación que se muestra en pantalla y la correspondiente inercia relacionada al perfil, y de esta manera se tiene un esfuerzo normal de 21.42 KSI, y después se calcula el esfuerzo de von Mises, que es como el criterio que se utiliza para así tener un esfuerzo de un Mises de 22.05 KSI, que también se encuentra por debajo del esfuerzo de excedencia del material y por ende resiste todo el esfuerzo al que está sometido. Al igual como me explicaba mi compañero anteriormente, se calcula una fuerza crítica para hacer el análisis por bandeo, y, y se determina que el elemento no va a fallar mediante este mecanismo, y también se calcula la deformación como en otros casos anteriores para asegurar que ésta no supere pues un límite que sea considerable. Siguiente. Con respecto a la simulación, podemos ver por acá que es la pieza del soporte del pistón se encuentra anclada al suelo, por lo tanto se pone como un soporte fijo y además se encuentra soldado a ambas laterales. Por lo tanto, todo esto corresponde a una pieza fija y las únicas fuerzas aplicadas son en este punto central, como podemos observar por ahí. Siguiente, por favor. Y luego ahí podemos ver en una vista simplificada cuál es la deformación que se produce debido a ese pistón. También la variación de estos resultados se debe más que todo a que se simplifica la pieza. Esta simplificación produce obviamente unos cambios importantes. En este punto obtuvimos un valor máximo de 6.9 KSI, que es el que podemos encontrar en el puro centro de la pieza, y posteriormente lo vamos a comprobar con los resultados anteriormente dados en la teoría. Siguiente. Además, tenemos la pieza lateral. Esta pieza lateral de igual manera se encuentra sentada sobre el suelo, y además tenemos las fuerzas de las barras que se habían calculado anteriormente, así como una reacción provocada por el pistón. Y acá podemos ver, si pasamos a la siguiente diapositiva, que en el punto inicial donde la barra de compresión afecta a esta pieza, tenemos el valor máximo de 21 KSI. Siguiente. Bueno, ahora como resumen tenemos una tabla que contiene los valores teóricos calculados anteriormente y los valores experimentales obtenidos mediante la simulación. Lo primero, para las barras, tenemos que un esfuerzo normal teórico que calculamos vale 12,9 KSI, y el experimental obtenido es de 12,39 KSI, lo que representa un porcentaje de 3.95% de error. Luego, para la deformación longitudinal de las barras, se tiene que el valor teórico calculado es de 0,0116 pulgadas, mientras que el experimental es de 0,01202 pulgadas, lo que equivale a un 3.62% de porcentaje de error. Bueno, las diferencias obtenidas relativamente es un porcentaje de error muy pequeño, por lo que no se tienen tanta importancia. Tal vez sea la simplificación del elemento y no simulándolo por aparte y no simulándolo como todo en un conjunto. Luego, respecto a los pasadores, tenemos que el esfuerzo cortante doble obtenido en el pasador de las barras, tenemos que el valor máximo del teórico es de 8.88 KSI y el valor experimental es de 8.473 KSI, lo que representa un
porcentaje de error de 4.58. Mientras que para el esfuerzo cortante doble del cilindro, del pasador del cilindro, tenemos que el valor teórico es de 7.31 KSI y el valor experimental de 7.679 KSI, lo que representa un porcentaje de error del 5%. Al igual, las diferencias no son muy altas, por lo que se puede deducir que es un valor aceptable y una simulación aceptable. Para la base superior se tiene un porcentaje de error que se obtuvo de 5.83% y para el soporte superior este es el menor que se calculó en todo el sistema de 0.05. Además, el soporte inferior y la base inferior tuvieron un porcentaje de error muy similar, uno de 4.57 y el otro de 4.76. General, lo que nos indica, lo vamos a ver más adelante en las conclusiones, es que nuestros cálculos están bien calculados, además que en la comparación con la simulación, que más adelante mi compañero les va a comentar. Bueno, como conclusiones, tenemos que se comprobó que el elevador de tipo tijera cumple con las condiciones de trabajo, ya que los porcentajes de error son menores a los permitidos que rondaban entre el 7 y el 8%. Entonces, concuerda lo que se esperaba del comportamiento de la estructura. Además, se demostró que la estructura es capaz de soportar la elevación de un automotor de máximo 6.000 libras en un tiempo de 3.5 segundos y que los materiales cumplieron con lo que se esperaba del funcionamiento de ellos. A continuación vamos a presentar los planos obtenidos, bueno, los planos realizados de la estructura. Esta primera pieza o este primer ensamble general, como vamos a observar, más que todo nos muestra las dimensiones máximas que tiene el sistema cuando se encuentra cerrado, cuando se encuentra abierto, y lo que nos dice es que estamos cumpliendo con las condiciones iniciales que se nos habían propuesto. En el segundo plano se presenta el explosionado completo de todo el ensamble, además que se indica en una tabla con la indicación del número de pieza, su descripción y la cantidad de elementos que se tienen en el ensamble. Ahí podemos ver en el tercer plano que se muestra la lámina de antirrapante de punta diamante. Esta va a ser construida con acero estructural y ahí se muestran las dimensiones que tiene la lámina. También hay que destacar en la nota que el grosor de esta va a ser de 1/4 de pulgada. Ahora podemos ver las barras. Bueno, solo representamos una, pero en total la estructura va a contar con 8 barras y se presentan las principales dimensiones, nada más destacando el ajuste que se debe tener para el orificio de los pasadores. Bueno, ahora presentamos el isométrico de la plataforma superior, la cual podemos ver ahora sus vistas. Acá podemos ver la vista superior, la vista frontal y la vista lateral. Aquí tenemos algunas tolerancias geométricas como de paralelismo y el, respecto a agujeros. Acá cabe recalcar que como la estructura es simétrica, algunas cotas se presentan de un lado por acá, por ejemplo, y acá no. Respecto aquí en las notas, se menciona eso debido a la simetría de estas mediciones o las dimensiones geométricas de esta estructura se representarán de igual forma al lado opuesto de la simetría al plano medio. Y bueno, aquí tenemos algunos detalles de donde van colocados los pasadores, ya que este detalle A corresponde a todos estos elementos que están acá en las plataformas y el detalle B corresponde al hueco o al agujero donde va el pasador. Luego tenemos aquí el plano de soldaduras de la plataforma superior, donde principalmente se tendrán soldaduras en filete de 3/8. Eh, por ejemplo, acá podemos ver que va a ser completamente alrededor, al igual que en estas partes de acá.
Aquí, bueno, eso significa que sería igual de este lado como detrás y aquí tendremos una soldadura a tope que corresponden a las 3 platinas del soporte superior. Bueno, finalmente se tienen los planos para la construcción de la plataforma inferior. En este caso, al igual que la anterior, pues se realiza un primer plano en el cual se señalan las dimensiones que posee y también las tolerancias en los casos que amerite, que principalmente están asociadas pues a los agujeros de los pasadores y a las partes en las que una pieza tiene contacto como con la otra a la hora de cerrar, de cerrarse y abrirse. Se señalan un detalle C principalmente que es pues para mejorar el entendimiento de la configuración que tiene esa sujeción ahí para pasar el pasador del pistón. Y sí, esos son como los aspectos más importantes. En el siguiente plano se señalan las soldaduras y algunas tolerancias geométricas que son importantes para la estructura como tal. Igual como mencionaba Luis, todo el mecanismo como tal es 100% simétrico. Entonces, las dimensiones o las soldaduras o tolerancias que se señalen en una mitad de la estructura van a aplicar también para la otra mitad. Y bueno, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias.